Parece que se ha detenido. Ya, ahora Ahí sí. ya está, ¿no? Ya está. Ahora sí ya está, ¿no? Bien. Ok, fíjense, este tema de las interrupciones, pues es otro recurso de los microcontroladores. Eso es lo más importante que quiero que quede claro. Las entradas y salidas, pues son recursos para manejar datos, tanto de entrada como de salida, como lo hemos estado haciendo, ¿sí? Para hacer contadores, hacer secuencias, leer un teclado, escribir en un LCD, etcétera, etcétera. Estamos utilizando ahí los recursos como entradas y salidas. Pero hay un recurso que tienen los microcontroladores, ¿sí? Bueno, muchos recursos que tienen, y el principal objetivo de este recurso, que son el sistema de interrupciones, es que yo tenga mi sistema embebido que esté haciendo una tarea y que él en paralelo pueda detectar o estar haciendo otro proceso, ¿sí? A la par. Esa es la idea de que tengan recursos internos. O sea, por ejemplo, un timer, un ADC, un dispositivo para comunicación. Todos estos recursos, la idea es que ellos trabajen de manera independiente con respecto al procesador. ¿Sí? Obviamente, entre ellos se van a comunicar, hay una forma. ¿Sí? Pero para ver todos estos dispositivos que acabo de mencionar, PWM, timer, módulos de comunicación, etcétera, el ADC, pues es necesario que conozcan qué son las interrupciones. Incluso los sistemas embebidos tienen un recurso que se llaman interrupciones externas, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los demás dispositivos que acabo de mencionar, los recursos internos de los microcontroladores, también se manejan con interrupciones, ¿sí? Yo puedo tener un contador que él está haciendo sus cambios y para mí va a ser como transparente si lo quieren ver así. Él va a estar contando, yo voy a estar haciendo una tarea, pero ¿cómo voy a saber que ya terminó de contar? A través de una interrupción. Entonces, por eso es importante las interrupciones y es por eso que es el primer recurso que manejo antes de los otros recursos internos de los microcontroladores. Bien, entonces vamos a ver lo que es el sistema de interrupciones, ¿sí? El sistema de interrupciones, básicamente, eh, es es un recurso que tienen los microcontroladores para atender una ocurrencia o una condición de un evento generado, ¿sí? O sea, puede ser a través de un contador, un timer, un protocolo de comunicación. Ahí está un dispositivo ahí que está haciendo una tarea. Y si él se quiere comunicar para que lo atienda el MSU, genera una interrupción, ¿sí? Entonces, esos dispositivos lo que hacen es que generan una interrupción para que el microcontrolador lo atienda. Bien, ese evento sí es atendido como con una rutina de servicio, la cual se conoce como interrupción, eh, interrupción o manejador de interrupción, ¿sí? Entonces, conocida como ISR. Incluso en C se va a usar como ISR. La rutina de atención para la interrupción debe de colocarse en una dirección preestablecida por hardware. Esto es bien importante, ¿sí? Si ustedes no colocan o no definen esa interrupción por hardware, pues nunca va a funcionar. Y esa interrupción tiene que estar definida en un vector que se conoce como vector de interrupciones, ¿sí? Es muy sencillo usar la interrupción, muy sencillo, no es tan complicado. Bien, al concluir la rutina de servicio o la interrupción de servicio, el CPU continúa con la ejecución del programa. Eso es bien importante, hagan de cuenta. Imagínense que ustedes están desplegando datos en un puerto, aquel contador binario famoso que ustedes tenían, y que se genera una interrupción. Entonces, ¿qué hace el CPU o el microcontrolador? Se detiene su proceso en esa instrucción y salta la interrupción para atenderla. Y en esa interrupción que atiende,
pues va a ejecutar el código que nosotros le indiquemos. Que ahorita lo vamos a ver de manera con el simulador y lo vamos a ver, o sea, con el simulador de la VRStudio, cómo es que se detiene y salta, y luego lo vamos a ver ya implementado con hardware, aunque sea en simulación. Bien, ok, dice, al utilizar el sistema de manejador de interrupciones se tiene la ilusión de que se están haciendo diferentes tareas. Eso es bien importante. Alguien piensa que se están haciendo tareas al paralelo, pero no es eso. Sí, cuando es interrupciones externas, el micro detiene el proceso para atender la interrupción. Lo mismo sucede con el timer, con el ADC, con el PWM, con el USRT, ¿sí? Son dispositivos que están trabajando de manera paralela, pero si el CPU tiene que atender una petición del timer, detiene su proceso. Entonces eso sí tiene que estar bien claro. Bien, bueno, hasta ahí vamos. Vamos a pasar a la 3. Dice, otro aspecto importante es que los eventos pueden ocurrir en cualquier momento. Eso es bien importante. Es decir, las interrupciones se dan de manera asíncrona. ¿Qué significa que sea asíncrona? Que puede ser en cualquier tiempo. O sea, no hay una definición de tiempos que digamos, es que cada 5 milisegundos. No. Puede ser en cualquier momento y a cualquier hora, si lo quieren ver así. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, nosotros tenemos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro programa, ¿sí? Nuestro programa principal, ¿sí? Se está ejecutando nuestro programa principal. En el momento que se genera una interrupción, aquí, ustedes chequen que se detiene el programa y va a atender el servicio de interrupción. La atiende y regresa a nuestro programa principal y así sucesivamente va a estar toda la vida, ¿sí? El tiempo puede ser el que sea. Bien, otra cosa bien importante, cuando se ejecuta una interrupción o un servicio de interrupción, tiene que haber una instrucción que sea el retorno de interrupción. En el caso del lenguaje ensamblador es la instrucción RETI. La única diferencia entre RET y RETI es que RETI es el regreso de una interrupción. Hace casi exactamente lo mismo que RET, ¿sí? Pero el detalle es que si ustedes le ponen un RET, nunca va a regresar porque hay una dirección que se almacena en la pila, a diferencia de una rutina normal. Entonces eso hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Se tienen diferentes fuentes de interrupción, eso es algo muy importante. Les decía que la interrupción más simple es la del reset. Cuando ustedes aplican el botón de reset, esa es una interrupción. ¿Qué es lo que hace el micro? Atiende la interrupción, dice, hay un reset, brinco otra vez al inicio de mi código. Eso es lo que hace, se resetea mi código. Bien. Luego vienen otras interrupciones que son las interrupciones externas, que son interrupciones por hardware, le llamo yo. ¿Sí? Estas interrupciones externas, pues la idea es que ustedes puedan conectar alguna señal, ¿sí? Que ya esté predefinida en alto o en bajo y que detecte un cambio de flanco. Sí, eso ustedes se puede configurar como ustedes quieran. Bien, y luego vienen otras interrupciones que son ante cambio de terminales. Estas se los voy a mostrar en el vector de interrupciones. Y luego hay interrupciones por los temporizadores, ¿sí? Que puede ser la comparación o captura o desbordamiento. También se puede una interrupción cuando se completa una transferencia serial por el puerto SPI. Hay también interrupciones por causa del puerto serie, cuando hay transmisión y recepción o cuando se encuentra el buffer vacío. También hay interrupciones por el convertidor analógico digital. De igual forma, no hemos utilizado la memoria doble PROM, pero también existen interrupciones que se generan con la memoria doble PROM cuando se le escribe, hace un ciclo de escritura. En el comparador analógico, en el interfaz 2-wire también y cuadrada C, ¿sí? También hay interrupciones.
Y al escribir de memoria del programa también se generan interrupciones. ¿Sí? Ojo, el número real de interrupciones depende de cada dispositivo. Por ejemplo, el ATmega 328 creo que trae 26 fuentes de interrupción, si no me equivoco, con todo y el reset. Y por ejemplo, el ATmega 2560 trae muchos más. Creo que son 50 y tantos. Ahorita se los voy a mostrar ahí cuando vean el vector. Bien, entonces hasta ahí vamos bien. Bueno, después de un reset, las interrupciones no están activas. Eso es algo muy importante y se los pongo en esta presentación, ¿sí? Se requiere de activar el bit I del SRG, del registro de banderas, o del registro de estado, o el registro de código de condición. Es un bit, es el bit más significativo, si no me equivoco, del registro de estado. Entonces ese bit hay que encenderlo para que atienda las interrupciones. Si ese bit no se enciende, por más que programen ustedes interrupciones, no las va a atender el procesador. Entonces eso es algo muy importante. Les decía que además del reset, se tienen 25 interrupciones para la ATmega 328, sí, con diferentes direcciones en el vector de interrupciones. Al generar una interrupción, el PC, ¿qué es el PC? El program counter o el apuntador de código de mi programa, ¿sí? Se almacena en la pila y toma el valor de una entrada en el vector de interrupciones, según sea la interrupción que se genere. Y ya que salta la interrupción, solito él desactiva el bit I del registro de estado para no aceptar interrupciones mientras que está atendiendo un servicio. Bien. Bien, la ISR debe determinar, es bien importante, con la instrucción RETI, en lenguaje ensamblador, la cual hace que se recupere el valor del program counter y que se vuelva a ajustar, es decir, encender el bit I del registro de estados para que pueda atender las demás interrupciones. Entonces, esta es la clave. Es por eso que se llama instrucción RETI. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Lo que ustedes ven en pantalla, básicamente es el vector de interrupciones. Esto ya lo maneja por default, ¿cómo se llama? En este caso es para la ATmega 328. ¿Sí? En la primera dirección se encuentra el reset. ¿Sí? Aquí dice el número de interrupción. La primera interrupción pues es el reset. Está en la dirección 0 de mi código de programa. Esto es muy importante. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo se define la interrupción? Es a través de un pin externo, ¿sí? Que está normalmente con nivel alto, ¿sí? Y detecta por ahí un flanco. Y eso hace que se resetee al microcontrolador. Sí, que regrese y salte a la primera instrucción. Bien. Ok. El número 2, ¿sí? La número 2 va a ser la interrupción 0. Esta es una interrupción externa. Esta es la que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la 0 y la 1. Por ejemplo, ustedes que querían hacer el contador, ¿cómo se llama? Incremental y decremental, pueden utilizar estas dos interrupciones, la IN0 y la IN1. A uno le conectan un botón, a la otra le conectan su botón, y cuando se genere, que salte a mi código de interrupción y que nada más incremente un contador, y ya. Con No, eso yo van a tener su... contador, profe. Es más bien ese cronómetro. Ah, el cronómetro. Ah, bueno, el cronómetro es diferente. El cronómetro es diferente. El cronómetro tenemos que usar un timer, pero no se los pedí con timer, ¿verdad? Obviamente. La idea que quiero es que sincronicen tiempos con las funciones de retardo. ¿Estamos? Porque los timers todavía no los vemos, pero si alguien es muy avanzado,
y se mete a la hoja de datos y configura el timer, pues también se lo cuento, porque está, ¿cómo se dice? Yéndose más adelante, ¿sí? Entonces, si se quisiera generar el cronómetro con timer, se puede hacer, ¿sí? Nada más que hay que configurar el timer, y para eso hay que leer la hoja de datos. Bien, les decía que ahorita estamos usando las interrupciones externas. Entonces, en el caso del 328 tiene dos interrupciones externas, que son estas dos, la IN0 y la IN1. Ahorita les digo en qué posición están del micro y en qué lugar se encuentran de la tarjeta del Arduino. Si ustedes revisan su tarjeta del Arduino, va a decir ahí que es el PD, si no me equivoco, el PD2 y el PD5 por ahí, si no me equivoco. Bien, este micro, el 328, también tiene otras interrupciones, ¿sí? Que se llaman por cambio de pin, que son interrupciones que también están asociadas hacia un pin, y también están en un puerto. Entonces también pueden usar la 4, la 5 y la 6, ¿sí? Que es válido. Entonces ahí tenemos estas interrupciones. Las que siguen son la de la interrupción 7, que está en la dirección 00C. Cada interrupción, ojo, va a ocupar 2 bytes en la dirección de código. Eso es muy importante. Entonces, ¿esto por qué? Porque se va a configurar con una instrucción de salto. En el caso del lenguaje ensamblador, va a ser un JMP a la interrupción que yo quiera. Muy bien. Les decía que la 7 es el Watchdog Timer. Y luego vienen de la 8 a la 17. Vienen las interrupciones que están asociadas a los timers y a los contadores. En el caso del 328 solamente tiene 3 timers, ¿sí? Entonces va a ser esas interrupciones asociadas al timer 0, al timer 1 y al timer 2, ¿sí? Que son para los registros de comparación, el de, ¿cómo se llama? El de overflow, y así sucesivamente. Bien, en el caso de la interrupción 18, es para el protocolo serial SPI, ¿sí? Y básicamente es una interrupción que nos dice que se ha completado la transferencia de información. Bien, y luego vienen tres interrupciones para el UACRT, ¿sí? Donde una es para indicar que ya se recibió todo la trama de los datos, ¿sí? De manera serial, ¿sí? Donde hay otra, ¿cómo se llama? Otra interrupción que nos dice cuándo ya está vacío el buffer, y la otra que nos dice cuándo ya se completó la transmisión. Entonces, con esto vamos a darle sincronía si conectamos dispositivos en serie. Bien, y luego por ahí está la 22, que es del ADC. Básicamente hay una interrupción que va a estar indicando cuando ya hizo la conversión. Entonces está sencillo. Y luego viene la de la EEPROM, una que me dice cuando ya está lista la doble PROM para guardar datos o leer datos. El del comparador analógico, ¿sí? El de la interfaz 2-wire y el de la memoria. Cuando está lista la memoria para escribir. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esta es bien importante. Nosotros usamos instrucciones para leer, pero nunca usamos instrucciones para guardar en memoria de código. Si ustedes quieren usar instrucciones para guardar memoria de código, que básicamente es el SPM, pues hay que revisar esta interrupción. Bien, este es para el 328, que son 26 interrupciones. Para el 2560, sí, déjenmelo, se los cambio. Voy a cambiar aquí la de esta. Para el 2560, ya lo tienen en pantalla, chequenlo por favor. Si lo alcanzan a ver, ¿verdad? El del 2560. El del 2560 es muy parecido al 328. Incluso la IN0 y la IN1 se encuentran en las mismas direcciones del vector de interrupciones. Pero como este es un microcontrolador mucho más grande, grande me refiero a que tiene más
recursos, más memoria, ¿sí? Tanto de código como de RAM, como de la doble PROM, ¿sí? Pero en la parte de procesamiento, pues sigue siendo igual, es de 8 bits. Incluso los sets de instrucciones son casi iguales. Creo que este tiene como 5 instrucciones más, nada más. Entonces, son muy similares, incluso hasta en el acomodo de las interrupciones. Bien, entonces aquí lo que quiero decirles es que este microcontrolador tiene hasta 8 interrupciones externas. Entonces, veanlo, todavía es más poderoso. ¿Sí? La IN 0 hasta la IN 7. Y luego vienen las 3 interrupciones por cambio de pin, que es la PC IN 0, la PC IN 1. Vean, el acomodo viene muy similar. El Watchdog Timer. Viene el Timer 2, Timer 1, Timer 0. Y luego viene, esto es para que tenga una similitud con el 328. Y luego viene el SPI, el UASRT 0, el comparador análogo, el ADC. Y luego viene la de la memoria. Y luego tengo el otro timer 3. Vean, es que tiene más timers. El otro tenía nada más el timer 0, timer 1 y timer 2. Este tiene el 0, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdón, 4 y 5, perdón, 6 timers. ¿Estamos? Entonces es la diferencia. Tiene 2 UHRTs. ¿Sí? Por eso lo hace, 3 UHRTs, perdón. Por eso lo hace más complejo. Tiene 3 para comunicación USRT, un SPI, un two-wire, ¿sí? Y es por eso que es un poquito más grande, nada más. Es la única diferencia. Bien. Bueno. ¿Cómo vamos a manejar estas interrupciones? Eso es muy importante. La interrupción externa en los AVR se produce cuando un pin preparado especialmente para este fin se produce algún evento. Como por ejemplo que ocurra un cambio de estado en el pin, por ejemplo pasar de un estado bajo, 0, a un estado alto. Sí, ese podría ser un cambio. El manejo de las interrupciones externas se realizará para el caso del 328 y 2560 porque son muy similares. Si ustedes cambian el micro, no sé, por ejemplo una T-Mega 8535 o no sé, uno de la gama pequeña, un Tini 2313, será necesario que siempre revisen la hoja de datos. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces hay que guiarse con la hoja de datos del microcontrolador. Bien, la interrupción externa de los AVRs es útil para manejo de pulsadores y detectores de cruce por cero. También se puede utilizar en teclados matriciales y mucho más. Hay 2 tipos de interrupciones externas en los microcontroladores, ¿sí? Bueno, hay dos tipos de interrupciones externas para el 328 o 8 para el 2560, ¿sí? Entonces, en el caso del 328, son las que ustedes ven en pantalla, que es es el PD2 y el PD3. Hace rato me equivoqué, creo que les dije PD5. Perdón, es el PD2 y el PD3. Aquí está bien claro, ¿sí? Se me fue porque yo creo que pensé que era el pin 5 del circuito, pero es el P2 y el PD3. Ahí están las interrupciones, IN 0 y IN 1. Bien. En el caso del 2560, no sé si lo alcanzan a ver, porque como es un circuito de 100 pines, se va a encontrar en la PD0 y en la PD1 las interrupciones, la IN 0 y la IN 1. Están aquí abajo, donde tengo el mouse. Perdón. Aquí donde tengo el mouse. ¿Sí? Ok. Bien, los pines de la IN 0 y la IN 1 para la T-Mega 328 y para la T-Mega 2560, pues van a estar en un puerto diferente, obviamente, ¿no? Casi por lo regular están en el puerto D, ¿sí? Entonces, estas interrupciones trabajan de forma independiente, eso es algo importante para realizar el mismo tipo de tarea a través de los pines y se puede realizar a través de una interrupción externa del AVR, siendo la causa del evento que produzca una interrupción. Bien. Puede ser
ya sea por un 0 o un bajo en el pin IN 0 o IN 1, en el caso de la T-Mega 328, ¿sí? Si fuera el 2560, pues sería de la IN 0 a la IN 7, es la única diferencia. Por un cambio de estado en el pin IN 0 o IN 1 o hasta el IN 7 para el 2560, y esto es que pase de un bajo hacia un alto o de un alto a un bajo, ¿sí? Bien. Por flanco de bajada, ¿sí? Ocurrido en el pin IN 0 o IN 1, ¿sí? Bien, aquí va a estar relacionado en este punto número 3 de cómo está nuestra lógica con los pulsadores, ¿sí? Bien, o por un flanco de subida ocurrido en el pin IN 0 o IN 1, ¿sí? Que esto es que pase de un bajo a un alto. Bien. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo vamos a configurar nuestras interrupciones externas? Pues básicamente los dos micros, tanto el 328 como el 2560, tienen un registro que se llama registro de control de interrupción externa, así se llama, registro de control de interrupción externa, llamado EICRA. Ese registro me va a permitir configurar mis interrupciones externas. Bien, ustedes ven en pantalla el registro EICA. Esta imagen en blanco, el cuadro, es sacado de la hoja de datos del 328. ¿Sí? Como nada más tiene dos pines de interrupción, la IN 1 y la IN 0, solamente requiero de 4 bits para configurar cómo quiero detectar esa interrupción. ¿Sí? Dos son para el pin 0, estos 2 bits, y perdón, para la interrupción 0, y estos 2 bits son para la interrupción 1. ¿Sí? Incluso aquí dice abajo, dice el bit 3 y el 2 se utilizan para configurar la IN 1. Y con los bits 1 y 0 se eligen para manejar el pin IN 0. Bien, ahora, la pregunta de los 65 millones de dólares es, sí, eso es para el 328. Y para el 2560 es exactamente igual. La única diferencia es que estos 4 bits que no se utilizan en el 328, en el 2560 van a configurar la IN 2, la IN 3. Y como son 8 pines de interrupción externa, voy a necesitar otro registro para configurar las otras 4. Y ese se va a llamar EICBRE. ¿Sí? O sea, este mismo EICRA, en vez de A, va a ser B. Bien, bueno, les decía que esos dos pines nos van a poder configurar cómo queremos detectar los niveles en las interrupciones. Estos dos pines son los dos que tengo en el registro EICRA, que configuran a la interrupción 1. Entonces, si es 0 y 0, va a ser con un nivel bajo en la interrupción cuando se solicite la interrupción. Si es 0, 1, puede ser cualquier cambio, ¿sí? Que pase de 1 a 0 o de 0 a 1. Y si es de 1 a 0, esto es muy importante, que sea un flanco de bajada, ¿sí? Si es 1 y 1, que sea un flanco de subida. Entonces, por ejemplo, si vamos a manejar botones, nos conviene utilizar, dependiendo de nuestra lógica, estos dos. Muy bien. Para el caso de la interrupción 0, pues es exactamente igual. La tablita. 0, 0, nivel bajo. 0, 1, cualquier cambio. 1, 0, flanco de bajada. 1 y 1, flanco de subida. Bien. Ok, hasta ahí vamos bien. Bueno, para poder manejar las interrupciones, ¿sí? Externas, también se requiere habilitar el uso de la interrupción. Y eso se hace a través de un registro que se llama EIMSK. Este registro me va a permitir habilitar las interrupciones que quiero usar, ¿sí? Aparte de la bandera que se encuentra en el registro de estado, yo tengo que habilitar la interrupción que quiero usar. Eso es importante. Entonces,
O sea, es decir, aparte de mi habilitador global, ¿sí? De la bandera, tengo que habilitar qué interrupción voy a usar de todo el conjunto que tengo. Bien, este registro, para el caso del 328, solamente utiliza 2 bits, el 0 y el 1. ¿Por qué? Porque nada más tiene 2 interrupciones externas. Si fuera el 2560, se utilizan todos. ¿Por qué? Porque aquí aparecería el IN2, el IN3, el IN4. Perdón, se me fue el IN2, el IN3 y el IN4, el IN5 y el IN6 y el IN7. Entonces, es el mismo registro, nada más que ahora puedo configurar las otras 6 interrupciones. Bien, bueno, algo importante, para habilitar las interrupciones globales en el Admel Studio se utiliza, para el caso de C, una función que ya se manda a llamar como CI, con minúsculas y entre paréntesis. Es una función que ya está definida, no la hicimos nosotros, ¿sí? Y en el caso de nuestro lenguaje ensamblador, pues existe una instrucción que se llama CI, ¿sí? Chequenlo en su set de instrucciones. Entonces, con esto pueden mandar a llamar a esa función. Y eso lo que va a hacer, estas dos, lo que van a hacer es habilitar en uno la bandera I de interrupciones del registro de código de condición. ¿Sí? Esto es aparte del registro MICK. Si yo quiero que funcione la IN0, aquí tengo que ponerle un 1. Si quiero que funcionen ambas, 1 y 1. Si quiero que funcione nada más la IN1 y la IN0 no, 1, 0. Si no quiero que funcione ninguna, pues 0. Aunque habilite el CI, no le va a hacer caso. Bien, ok. Les decía que los bits 7 y 2 del registro EIMSK para el 328 no se utilizan, ¿verdad? Pero en el caso del 2560, pues son las demás interrupciones. Entonces, con ese bit, si yo le pongo al bit un 1, se va a habilitar el uso de la interrupción externa en el pin IN1. O sea, es decir, si no le pongo ahí ese pin, pues no va a funcionar. ¿Sí? Igual para el bit o la interrupción 0. Si yo quiero detectar cuándo se ha producido la interrupción externa, en el ABR también se cuenta con un registro de estado, que es el registro EIFR. Es una bandera, como un registro de banderas. Este registro me va a permitir leer la bandera cuando se activó la interrupción. Entonces, en el caso del 328, también nomás se utilizan los 2 primeros pines, pero en el caso del 2560, pues sería todo el registro. Bien. De igual forma, no se utiliza, del 7 al 2 no se utiliza en el ATmega 328, pero para el 2560 sí. Si el bit se encuentra en 1, bueno, aquí sí, aquí está un poquito mal el texto. Si el bit se encuentra en 1 es que significa que se ha generado la interrupción. Eso es algo importante. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está. Como que está copiado el de este. Si el bit está en 1, tendrá que poner en 0 cuando se produzca la interrupción y de igual forma. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Es decir, básicamente nos da el estado de la interrupción. Entonces, básicamente es configurar 2 registros. Porque este IFR, este registro es de estado. ¿Sí? Y este registro, el IMSK, es para habilitar la interrupción. Y el EICRA es para configurar cómo va a ser nuestra interrupción. Entonces, básicamente tengo que configurar 2 registros. Bien, regresando acá hacia adelante, ¿cómo configuraría mis interrupciones externas en C? Bien fácil. Defino mis cabeceras, perdón. Defino las cabeceras de mis funciones y voy a agregar una librería que se llama abrinterrupt.h. Eso ya está programado. Ya es una librería. Entonces, para llamar esas librerías o esas funciones de las interrupciones externas, las vamos a llamar con mayúsculas, ISR, y aquí dentro del paréntesis le voy a decir qué interrupción es la que quiero configurar de mi vector de interrupciones. Con la IN0 le digo que va a ser la interrupción externa 0. Servicio de la interrupción externa.
Y aquí voy a poner mi código que quiero que se ejecute dentro de las llaves, que ejecute mi interrupción. De igual forma para la interrupción 1. Bien, y luego ya defino mi función principal, las funciones que yo quiera, que necesite, pero sí no se me debe olvidar que dentro del main debo de configurar las interrupciones, o sea, los registros para las interrupciones, y habilitar la bandera I del registro de estado. Eso es algo importante. Bien, el lenguaje ensamblador, ¿cómo quedaría? Bien fácil. Súper más fácil que en C. Genero un programa que inicialmente empieza en la 0. Si ustedes se acuerdan, definimos .csec y luego .rg0. La primera instrucción siempre tiene que ser un JMP al main. ¿Por qué? Porque esta es la dirección 0 y aquí siempre salta el reset. Entonces, en el reset tengo que tener un salto para mi función principal. Y luego ya que está mi salto de mi función principal, voy a saltar a las interrupciones externas correspondientes del servicio de interrupciones. Entonces aquí voy a poner un JMP, aquí serían puros JMPs para todas las interrupciones si las quisiera configurar. Y luego ya después pondría yo, después de que pase el vector de interrupciones, pondría un .rg y ahí pondría todo mi código principal. Y las funciones de las interrupciones las vendrían abajo, ¿sí? Que básicamente es una etiqueta, pero el código que está dentro de esa etiqueta tiene que tener un RETI. Y así es como se regresa. Muy bien. Entonces, para que un programa use las interrupciones se requiere 3 puntos. Configurar el recurso o los recursos para monitorear los eventos. Habilitar las interrupciones individuales y globales. Y continuar con la ejecución normal de la aplicación. ¿Estamos? Cuando ocurre una interrupción, esto lo tenemos que saber porque luego se nos olvida. ¿Qué es lo que hace el microcontrolador cuando tiene que atender un servicio de interrupción? Primero, si se da la interrupción en el momento que está bajo ejecución, imagínense que está haciendo una operación suma. No va a dejar de hacer la suma por atender la interrupción. Termina esa instrucción y luego atiende a la interrupción. Eso es lo que quiero que entiendan con el punto número 1. O sea, si está en una instrucción, cuando se genera la interrupción, termina esa instrucción. Bien, y luego desactiva el habilitador global de interrupciones, que es la bandera ahí del registro de código de conducción, para que no pueda recibir ninguna interrupción. Es decir, si yo presiono el botón que está en la interrupción externa, ¿sí? En la IN0, entra a mi rutina de interrupción y acá el timer está desbordándose, de todo no le va a hacer caso. Es algo importante. ¿Ah? Bien. ¿Qué es lo que hace cuando atiende el servicio de interrupción? Desactiva el habilitador global. Respalda en la pila el program counter para saber en qué instrucción se quedó de mi programa principal. ¿Verdad? O sea, es decir, de la instrucción que seguía a ejecutar. Bueno, asigna el PC al valor del vector de interrupciones para dar paso a la atención de la interrupción. Y luego ejecuta esa interrupción. ¿Estamos? Bien. Cuando el servicio de interrupción termina, ¿sí? Va a buscar la instrucción RETI, ¿sí? Si se programó en lenguaje ensamblador, ¿sí? Entonces, en el momento que encuentra RETI, ¿qué es lo que hace? O la llavecita en C de que se cierra la función de interrupción. Limpia la bandera del evento que generó la interrupción. Habilita otra vez la interrupción, perdón, la bandera ahí del registro de estado para que pueda atender otras interrupciones. Y el PC o el program counter toma el valor que se encuentra de la dirección o un dato que está guardado en la pila, que es la dirección donde se quedó en la ejecución del programa principal. Entonces, eso es importante. Bien, hasta ahí, no sé si tengan una duda.
Vamos a hacer este ejercicio, pero antes quiero que vean, les voy a compartir cómo se lee las hojas de datos para las interrupciones. Entonces, bien. Ustedes en pantalla, voy a poner primero el del 328. Voy a llevarlo al inicio para que lo vean. Esta es la hoja de datos del microcontrolador ATmega 328P. Sí, esto ustedes lo tienen en el aula virtual. Sí, si tienen un buen visor de PDFs, les va a aparecer como me aparece a mí. Aquí todo el índice. Sí, sí, vean, ya vimos lo de configuración. Y en la parte, en el capítulo número 16, aquí vienen las interrupciones. Lo que les acabo de mencionar del vector de interrupciones se encuentra aquí. Incluso esto lo saqué de ahí. ¿Verdad? Se lo saqué de ahí. Bien. Ok. Incluso aquí está el código. Aquí les aparece el código de cómo se van a configurar las interrupciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok. Y hay un registro, que ese sí no se los mencioné en la presentación, porque casi yo nunca lo muevo. Se llama registro de control para el procesador. Este registro pues, nos permite hacer varias cosas. Una, habilitar o poner los puertos en estado de alta impedancia y también mover el vector de interrupciones a otra dirección de memoria. A mí casi no me gusta hacer eso, entonces por eso es que no se los muestro. Pero igual, si alguien quiere avanzar, pues lo puede hacer, aquí viene código. Bien, en el caso de las interrupciones externas, aquí está cómo funciona. Viene todo el diagrama de tiempos, ¿sí? De cómo se van atendiendo las interrupciones. Hay un circuito interno para las interrupciones. Sí, obviamente que utiliza algunos flip-flops y algunas compuertas para definir la lógica. Pero no tiene mucho sentido, pues, esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Nada más, lo que yo decía, el registro de control de interrupción externa, que es el EICRA, External Interrupt Control Register, A, ¿sí? Se encuentra en la dirección 69, eso es algo muy importante, ¿sí? Y dice que cuando hay un reset se pone en cero. ¿Cómo lo puedo mandar a llamar? Con EICRA. Les decía que tiene 4 bits, los dos primeros bits es para configurar la IN 0 y los otros 2 bits es para configurar la IN 1. Y aquí viene lo que les había mencionado, ¿sí? Profe, esa configuración es para el 328, ¿verdad? 328, ahorita les voy a mostrar la de la 2560, pero es exactamente igual. Si uso la IN 0 del 2560 o la IN 1 del 2560 es igual que la del 328. ¿Sí? La única diferencia es que estos bits 7, 6, 5 y 4 en el 2560 están habilitados. ¿Por qué? Porque tiene más interrupciones. ¿Estamos? Bien, aquí vienen lo que dijimos en la presentación y viene el registro EIMSK, que es el que habilita las interrupciones. ¿Sí? Incluso aquí les dice cómo lo tienen que direccionar. ¿Sí se fijan? Con LD y ST. Igual este. Bueno, este no indica, pero este se direcciona igual, ¿eh? Con ST. Incluso el EIMSK lo he probado con instrucciones de bit y funciona bastante bien. Ok. Les decía que básicamente es habilitar. Aquí dice, habilita la interrupción interna 1. Habilita la interrupción externa 0. Voy a brincar todo eso. Y viene el registro de interrupción de banderas para las, ¿cómo se llama? Para las interrupciones, ¿sí? Entonces aquí estas banderas se van a cambiar de acuerdo a cómo se generan los eventos. Esto nos sirve para leer si se ha producido la interrupción. Y ya, hasta ahí terminamos, ¿sí? Bien, este es para el 328. Quiero que vean el 2560, aquí lo tengo.
Perdón, ese no es. Aquí lo tengo. Igual, aquí están las interrupciones. Vean la diferencia. El vector de interrupciones, pues obviamente es más grande. Hasta 57 dijimos. Aquí está. ¿Sí? Y igual viene cómo configurar sus interrupciones. Aquí está. Busco JMP igual. ¿Sí? Si quieren mover, este también es para si ustedes quieren mover el vector de interrupciones, igualito. Aquí está, viene el mismo código, chequenlo. Por eso les digo que son muy similares, hasta ponen el mismo código. Y luego viene el MSRU, que es el mismo registro que también tiene el 328, para configurar el vector de interrupciones. Vean el mismo diagrama, por eso les digo que funciona exactamente igual. Y el registro EICRA, vean la diferencia. En el caso del 328, estos 4 bits son los que estaban activos, estos 4 no. ¿Esto por qué? Porque el 2560 tiene 8 pines de interrupción externa y el 328 solamente 2. Bien, igual, las tablitas. Si quiero detectar un nivel bajo, 00. Si quiero cualquier cambio, 01. Un flanco de bajada, 10. 11 si quiero un flanco de subida. Y luego, en el caso del 2560, existe el EICRA-B. ¿Por qué? Porque faltan las otras 4 interrupciones por configurar. Bien. Y viene el registro de interrupción, el de máscara, ¿sí? Que nos deja habilitar las interrupciones. Aquí está, vean que este sí está completo, las 7. Y el de el estado, también están las 7. ¿Sí? Y el PCIR igual. Aunque este casi yo no le movemos, porque este es para las otras interrupciones, las de cambio de pin. Y no hemos, estas todas no las vemos. Bien. Entonces, si se fijan, pues está bastante fácil. Ya cambiamos al timer. Si ustedes saben leer las hojas de datos y programar, pues ya son chidos. Bien, entonces vamos a hacer un código. ¿Qué les parece? Voy a compartir la pantalla. Un código sencillo quiero hacer para que se entienda lo de las interrupciones. Entonces voy a poner otra vez la presentación. La presentación ya la tienen en pantalla. Vamos a hacer algo bien sencillo, donde nosotros desarrollemos un código en lenguaje en ensamblado y tanto en C, que toglee un puerto. ¿Qué significa que toglee? Que cada vez que yo presione un botón, cambie de estado el puerto. ¿Qué les parece? Utilizando una interrupción externa con un pulsador normalmente abierto. ¿Qué les parece? Aquí está la clave. Utilizar un... bueno, aquí me faltó agregar. Más, se los voy a agregar de una vez. Utilizando una interrupción externa con un pulsador normalmente abierto, con lógica para poder configurar la interrupción, con lógica negativa, para que quede completo. Que yo ya les había dicho que siempre uso lógica negativa. Ahí está. Ahorita lo guardo de una vez para al rato subírselos al aula virtual. Bien. Hasta ahí no se tengan dudas. Entonces hacemos un código, ¿no les parece? Hacemos un código. No sé si se pueden poner 2 pantallas, creo que no. Aquí que les pueda compartir al mismo tiempo 2 pantallas para que estuviéramos viendo la hoja de datos. Y ¿cómo se llama? Es más, tengo una idea más suave. Antes de hacer cualquier código, vamos a ver cómo vamos a hacer nuestro diagrama, ¿no? Si ustedes se acuerdan, yo les pasé ¿cómo se llama? O si no lo hacemos ahorita, la idea era que nos simplificáramos un poquito la existencia, ¿sí? Que nos simplificáramos un poquito la existencia para no hacer todo desde el inicio. Creo que les pasé un esquemático de Proteus donde tenemos el puerto K conectado a LEDs, a una barra de LEDs, que eso nos podría servir para toglear el puerto y ver con ese diagrama, conectarle el botón a una entrada de interrupción y hacer el código que nos están pidiendo. Entonces voy a abrir ese, si lo tengo.
Creo que sí. Ahorita se los voy a compartir para que ustedes vean nuestro diagrama. Aquí está. Ah, ok. Ese que les pasé de ayer se me hace. Ahorita aquí se los voy a compartir. Bien, voy a poner stop. Voy a compartir el Proteus. Bien, este esquemático ya lo tienen ustedes. Chequenlo por favor, si se los compartí. Revisen que se los haya compartido otra vez. Ahí está. Ya tenemos este diagrama. Fíjense que tenemos un dispositivo de barra de LEDs conectados a todo el puerto K. Eso ya lo tenemos, ya para no volverlo a hacer. Incluso este tiene el LCD que habíamos hecho antes, si se acuerdan. ¿Verdad? Los dos botones para el contador y cuando leíamos la entrada de un puerto y lo desplegara en otro puerto. Bueno, de acuerdo a nuestro diagrama, si ustedes se fijan, le hice un zoom. También por eso aquí nos puede ayudar mucho para saber cuáles son las interrupciones. Por favor, chequen aquí que el PD0 es la interrupción in 0. El PD1 es la interrupción 1, el PD2 la interrupción 2, el PD3 la interrupción 3. Y si se fijan, está acomodado para que coincidan los pines con respecto al 328. Nada más que como aquí nada más tiene 2, pone el 2 y el 3. Bueno, aquí tengo 4 interrupciones. ¿Dónde están los demás pines del D? O de las interrupciones. Eso es muy importante porque para saber dónde están las otras interrupciones, no están en el mismo puerto. Algunas pueden ser que estén en otro puerto. Por ejemplo, la 4 y la 5 están en el puerto E. ¿Sí? La 6 y la 7, déjenme las busco porque tampoco no me las he aprendido, así que digamos, las busco. Están acá abajo. Dijimos que era la 6 y la 7, que son los que nos faltan. No las hallo. No, pero aquí tienen que estar. Son los puros PCIN. Aquí está la 5 y la 6. Y aquí está la 3 y la 4. Faltan 2. Pero tienen que estar. Aquí son muchos pines. Bueno, pero nosotros vamos a usar ahorita la 0. ¿Estamos de acuerdo? Solamente vamos a usar una sola interrupción. Pero si vamos a configurar una, podemos configurar 2, 3, 4, las que quieran. Bien, entonces voy a agregar un botón, ya lo tengo aquí. Fíjense. Aquí está mi botón. ¿Están de acuerdo? Aquí está mi botón. Y voy a agregar una resistencia, porque lo voy a poner con lógica negativa. Esta resistencia la voy a conectar a una de las terminales del botón. Y a su vez, esta terminal va a ir al pin donde encuentro que está la interrupción 0. Bien. También me quedó como de chiripa, por eso lo puse abajo, porque aquí tengo el voltaje. Entonces esta va a ir a voltaje. La conecto a voltaje. Ahí está. Y la otra terminal la conecto a la tierra. Ya tengo conectado ahí mi botón. Y lo único que cambio es el valor de la resistencia. Vamos a poner de 1 kilo. Bien. Ahí está. Ya tengo mi hardware, si lo quieren ver así. Voy a usar el puerto K y el PD0 de la IN 0 nada más. ¿Están de acuerdo? El PD0. Bien. Bueno, ya agregué mi botón para la interrupción. Vean, es otra ventaja del 2560 que puedo seguir haciendo más cosas sin necesidad de mover lo demás. Yo primero no quería, me oponía, pero se me hace que me está gustando más este microcontrolador por tantos puertos que tiene, aunque funcionan igual, pero el otro sí, al momento que empiezo a hacer
conexiones, se me acaban los puertos, ¿verdad? Y en el caso de este, no, pues tiene muchos puertos. Bien, entonces vamos les voy a compartir ahorita el ABR Studio para generar nuestro código, ¿les parece? Lo vamos a hacer primero en ensamblador, ¿sí? Y luego lo vamos a hacer en C. Bien, entonces, ustedes ya tienen ahí el código, chequenlo porfas. Digo, perdón, el ABR Studio, ¿sí? Y voy a generar un nuevo proyecto. Bien, a este nuevo proyecto le vamos a poner práctica de interrupciones 2560, ¿no? Para que no se nos olvide que es el 2560. Aunque los códigos funcionan casi igual, pero sí es necesario generar las cabeceras. Acuérdense que cuando generamos el proyecto, él pone todas las librerías necesarias para cada microcontrolador. Bien, entonces aquí le digo que va a ser el ensamblador. Creo mi proyecto. Y aquí le voy a decir que va a ser el 2560. Aquí ya tengo mi proyecto. Y aquí voy a escribir mi código. ¿Están de acuerdo? Bien, vamos a escribir nuestro código. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner la directiva include. Esto ya lo hace por default ¿cómo se llama? El controlador. Pero, digo, el compilador. Pero me gusta ponerlo pues, por si se me olvidan los nombres, saber identificar para qué micro está. Aunque ustedes también lo pueden ver aquí en pantalla, chequen, aquí dice qué micro es. Bien, ok, ahí defino ya qué dispositivo voy a usar. Voy a definir el segmento de datos para que vean que se define igual. Obviamente, voy a utilizar la directiva .rg y lo voy a poner en la 200. Acuérdense que el micro del 2560, su memoria disponible en la RAM, es a partir de la dirección 200. Bien, entonces aquí voy a escribir una variable 1, que sea de tipo byte y de un solo elemento. Ahí ya tengo yo ya una variable, por si la necesitara. Defino mi segmento de código, .csec, y en qué dirección va a estar. Con la directiva .rg le digo que va a ser en la 0. Está en la 0. Y aquí voy a escribir mi vector de interrupciones. Entonces, el primer salto va a ser a la función principal, main. El siguiente salto va a ser a la función, a la interrupción externa, que va a ser la in0, así le pongo. Y el siguiente salto va a ser a la función, ¿cómo se dice? A la interrupción externa 1. Si yo quiero usar las 7, las 8 interrupciones, pues aquí pongo los 7 saltos. Incluso yo puse 2 nada más para que vean, pero en realidad voy a usar 1. Muy bien. Después de esto, aquí vendría el main. Pongo el main. Y aquí voy a empezar a configurar todo lo que necesito. Bien, aquí bien importante, fíjense lo que vamos a hacer. Sugiero siempre que limpien la bandera de interrupciones globales. Esa es una sugerencia. Nada más, para asegurarnos que lo voy a apagar y lo voy a prender. Bien, y luego aquí voy a configurar mis puertos. Le voy a cargar a R16 un 0xFF para configurar el puerto K. ¿Cómo configuro el puerto K? Como está fuera acuérdense del rango, lo voy a configurar con la instrucción STS, ¿sí? Y en el Data Direction Register del puerto K. Entonces le paso lo que tiene R16, que es un 255 o todos encendidos, para que se habiliten de salida. Bien, ¿qué más necesitamos? Como no vamos a usar una sola interrupción,
que va, en este caso es la IN0 y se encuentra en el PD0, tenemos que habilitar ese bit, ese pin de entrada. Si no lo habilitamos, nuestro código no va a funcionar. Eso es muy importante. Entonces, podemos hacer un clear bit, ¿están de acuerdo? Un CBI, porque con 0 se habilita. Entonces aquí le voy a decir que va a ser el Data Direction Register, ¿están de acuerdo? Del puerto D, el bit 0. Bien, voy a poner algunos comentarios, ¿sí? Aquí que voy a poner, a partir de esta dirección de la 0, se define el vector de interrupciones. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí, no se nos debe olvidar. Aquí va a ir nuestra definición del vector de interrupciones. Bien, la primera interrupción está, este es el código, si lo quieren ver así, o la interrupción relacionada con el reset. Si no ponen este salto, no va a hacer caso de nada. Bien. ¿Por qué? Porque cuando llegue va a ejecutar el código que se encuentra en la 0. Bien. Esta va a ser la interrupción externa. La interrupción externa in 0. Y esta es la interrupción externa, la dirección 1. Bien, esto es bien importante. Aquí ustedes no ven los bytes y las direcciones. Este ocupa 2 bytes. Perdón, mentiras. Ocupa 4 bytes, es decir, 2 Word. Y este va a estar en la dirección 2. Porque acuérdense que la dirección de memoria de código lo guarda en tamaños de Word. ¿Sí? Entonces, automáticamente se va a acomodar. No se les ocurre poner un salto relativo porque si no, no va a funcionar. También eso es algo importante. Ocupa la instrucción de salto relativo, ocupa menos bytes en memoria y eso puede ser que se traslapen los saltos. Entonces, por eso es que ya no tengo que poner ORC02, ORC04. No, eso ya está en automático. Bien, bueno. Aquí voy a poner limpia el habilitador de las interrupciones globales. Interrupciones globales. Ahí está. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente estas dos, aquí lo que hace es carga de manera inmediata un 0xFF al registro R16. Bien, ahí está. Y aquí lo que voy a hacer es configura el puerto K, el por K. ¿Están de acuerdo? El por K de salida. Bien, hasta ahí todos de acuerdo, ¿sí o no? Entonces, que esto lo que va a hacer es habilitar esta instrucción de CBI, configura el PD0, el pin 0 del puerto D, del port D, que es, ¿verdad?, la IN 0, que es la entrada de interrupción 0, como entrada. Eso es bien importante, si no, no va a funcionar. Bien, ya habilité mi puerto D. ¿Estamos de acuerdo? Ya habilité mi puerto D. ¿Qué más me falta? Configurar los registros para las interrupciones. Acuérdense que eran dos, les dije. El EICRA, ¿sí? Y el EIMSK. Entonces está bien fácil. Si no me acuerdo, ahorita lo voy a dejar ahí pausado. Les voy a compartir para que vean qué valores les tenemos que poner. Tengo que compartir la hoja de datos. Aquí se los voy a compartir otra vez.
la hoja de datos. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí lo tengo. Voy otra vez aquí. Rápidamente voy a buscar los registros EICRA. Aquí rápidamente localizo el registro EICRA. Aquí está. Aquí está el registro EICRA. Los dos primeros bits, les comenté, del EICRA, estos dos, configuran la IN 0. Y aquí vienen los valores. Si yo quiero detectar un flanco de bajada, tengo que ponerle un 1 o 0. Entonces aquí sería 1, 0 y los demás, pues no me importan, porque no voy a usar las demás interrupciones. Entonces, ya sé que le voy a poner a ICRA un 2, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces va a ser un valor de 2. Y el EMSK, el B no lo voy a usar porque no voy a usar las interrupciones de la 4 a la 7. El EMSK, perdón, el EMSK aquí está. Voy a habilitar nada más el bit 0 del registro MSK porque nada más voy a utilizar la IN 0. ¿Estamos? Bien, entonces regresando a nuestro código, aquí lo tengo, se los comparto. Ya lo tienen en pantalla, chequenlo por favor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le voy a cargar a R16 el valor de 2. Este es el valor, ¿sí? Bueno, esta instrucción carga el valor de 2. Carga el valor de 2, 0x02 al registro R16. Registro R16. Aquí estaría chido que pudiéramos pegar la imagen del registro para que se vea la configuración, pero no puedo. Bien, y este valor de 2 se lo voy a pasar con la instrucción STS, como dije, al registro EICRA, así se llama, y le voy a poner R16. Bien, entonces aquí configura, aquí se lo voy a poner completo para que no se les olvide, configura la IN 0, nada más, solamente configura la IN 0 para detectar un flanco de bajada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí ya lo configuré. Me falta habilitar la interrupción local. Entonces, aquí le voy a decir, cárgale a R16, un 1. Es nada más el primer bit. Ahí está. Entonces, aquí lo que hace es cargarle un 1 al registro R16. Igual lo voy a poner. Voy a copiar este comentario. Les quede completo. Aquí está. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Lo tenemos que pasar al registro de IMSK. Entonces, igual, STS, IMSK. Creo que también acepta direccionamiento con la instrucción out, pero así que como ustedes quieran. R16. Entonces aquí lo que hago es habilita la IN 0 en la local. Entonces, fíjense que ustedes también pueden entrar en un ¿cómo se llama? En un programa donde ustedes habiliten que quieren habilitar, si fuera en una función o en otra función, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Muy bien, entonces ahí está. Ahora sí, habilito las interrupciones. Todo esto es como la inicialización, si quieren ver nada más. Habilita las interrupciones globales, ahora sí. Habilita las interrupciones globales. Y aquí va a venir mi código, el famoso ese ciclo infinito, ¿sí? O sea, aquí va a estar lo que va a ser mi código, ya de la tarea principal o mi programa principal.
Aquí va a estar mi código. Bueno. Básicamente lo que quiero aquí en el código es que despliegue lo que tiene R16. Entonces, fíjense. Aquí le voy a cargar a R16. Creo que R16 ya traía... no, traía un 1. Le voy a cargar a R16. Le voy a cargar a R16 un 0xFF para apagar primero el puerto, porque está con lógica negativa. Y luego ya, cuando entra la interrupción, ahí complemento mi registro, que lo complemente en automático él y que ya lo saque al puerto. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a cargarle R16 un 0xF como mi valor inicial. Está mi valor inicial antes de que entre el loop. Y aquí lo que voy a hacer nada más es un STS por K, R16. Entonces aquí ya va a desplegar. Y aquí voy a poner un JMP a lazo infinito. Perdón, al loop infinito. Y este es mi código principal. Ya tengo mi código principal. En este caso, pues es un ejercicio que tampoco no necesitamos retardo. También por eso lo hice así, para que se entendiera es el código más sencillo, pues, que podemos tener con interrupciones. Bien, entonces ya tengo ahí mi función principal, este es el main, todo esto es mi función principal, es igualito va a quedar en C, ahorita lo van a ver. Todo esto es para inicializar nada más, hasta aquí, ¿sí? Es para configurar los puertos, inicializar unas variables y vámonos. Bien, entonces, ¿qué me falta? Configurar mis interrupciones externas. Entonces la voy a configurar aquí. Estos códigos no los mando llamar yo, se mandan llamar de manera automática cuando se genera la interrupción. Esa es la otra ventaja. Son como sus rutinas, si lo quieren ver así, pero que ustedes no las mandan llamar, se mandan llamar solas. Es algo importante. Bien, entonces, ¿qué va a hacer aquí ¿cómo se llama? Mi interrupción externa al acero, que es la única que estoy usando. Complementar el registro R16. Complemento el registro R16 cada vez que se produzca la interrupción y regreso, ¿no? Nada más, todo. Entonces les dije que era la interrupción más sencilla. Y si ya quisiera yo programar la otra, pues aquí también le pongo in 1, perdón, aquí ya va a ser in 1, 2 puntos. Como ahorita no tengo código, pues nomás le pongo el reti. Y ya está. Ya está nuestro código de interrupciones. ¿Cómo lo ven? Fácil, ¿no? Profe, es RETI por Return Interrupción. Interrupción service. Es regreso del servicio de interrupción. ¿Sí? Profe, ¿y cuando hace la interrupción, automáticamente también se genera la de reset? Todas. Sí, sí. Sí, se habilitan todas. ¿Verdad? Las habilita, pero no las hace todas. No las hace todas porque no tengo código. O sea, tendría que poner mi código. No sé si explico. Ok. Ujú. Ahora, este también puede ser un problema. Déjenles digo por qué. Bueno, habilita todas de manera global. No sé si me explico. Porque cada uno de los recursos internos también tiene su habilitador local. Y eso va a faltar que se habilite para que funcione. ¿Sí me explico o no? O sea, es como esta, pues, este que está aquí. Estas dos instrucciones, si no lo pongo, no funciona. Porque no lo habilito de manera local. Ok. Y si, por ejemplo, De quisiéramos igual usar forma la del pasa con reset, el timer y con el ADC. O sea, si no habilito la interrupción de manera local, no va a funcionar. ¿Qué me decían, perdón? la de reset, si quisiéramos que se reseteara, pues, ¿cómo se...? Es que ese es en automático. Haga de cuenta, y cuando usted presiona el reset, presiona el botón que está en la tarjeta. Él en automático salta aquí, a la 0. ¿Sí? Si en la 0 tengo un código, lo ejecuta. Y ya es el reset. Ah, O sea, ok. él solito salta a la 0. Por eso es que aquí en la 0 yo tengo que poner un salto a mi función principal para que esto que está aquí, que estoy subrayando, no se ejecute.
Si no pongo este JP main, no va a funcionar mi código. ¿Por qué? Porque el A0 va a buscar el código, lo único que va a hacer es encontrar estos dos saltos y va a brincar acá y nunca va a saltar al main. Es igualito que en C. Lo primerito que hace cuando se resetea un código que es, de un micro que está en C, salta la función principal. ¿Sí? O sea, el reset siempre salta a la 0, a la memoria de código que está en la 0. Entonces, si en la 0 encuentra una instrucción, la ejecuta. ¿Qué instrucción tiene ahí? Un salto a mi función principal, para que no ejecute estas dos. Eso es lo que hace. Entonces, salta la función principal, ejecuta toda la inicialización de mi código, que es este, y luego ya aquí se va a quedar mostrando lo que tenga R16. Si yo no presiono el botón de la interrupción, pues siempre va a estar mostrando ya sea el 0 o los 1. Pero en el momento que presione el botón, se genera la interrupción de manera automática, se para en una de las instrucciones, en una instrucción que está ejecutando de estas dos, y salta acá de manera automática, yo no lo mando a llamar. Y dice, ok, se generó la interrupción, la atiende, complementa el registro y regresa. Y en ese momento va a toglear mi puerto. Entonces vamos a ver cómo funciona, fíjense. Ahorita ya lo tengo aquí, vamos a ver si lo compilamos. Aquí lo vamos a compilar. Aquí ya está compilado mi, ¿cómo se llama? Mi código. ¿No de acuerdo? Vamos a simularlo. Primero lo vamos a simular aquí en el ABR Studio. Entonces decimos que vamos a usar el simulador. Aquí está. Si ustedes se fijan, a ver, esto es bien importante. Aquí aparecen las interrupciones. Y aparecen los registros de configuración, miren. Chequenlo, por favor. Bien. Pero obviamente, esto nada más es para configurar los registros, ¿verdad? ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo, ¿ah? ¿Dónde voy a ver el cambio? Estos son para los registros, el EICRA-B, el EICRA-A, PCI-CIR, el IFR y MSK. Bien. Chequen, por favor, dónde está apuntando. Cuando ustedes presionan el reset, es como si presionaran este botón, miren. Reset Shift F+5. Lo presionan y se vuelve a apuntar a la primera instrucción. ¿Sí lo ven? Es exactamente lo mismo en hardware. Presionan el botón y se va a la primera instrucción a ejecutar, que es en la que está en la dirección 0. Entonces, cuando yo ejecute esta instrucción, va a saltar acá. O sea, estos no se van a ejecutar. Voy a ejecutar la instrucción, chéquenlo por favor. Ejecuto el JMP al main, brinca. ¿Ya lo vieron? ¿Dónde se ve que limpia este bit? Lo voy a poner. Se van a la ventanita de procesador y ese bit es el bit más significativo del registro de estado. Más por limpiarlo, pero pues, no se necesitaba. Ahí lo limpio. Le cargo un 255, un FF al R16. Me voy a la ventanita de los periféricos. Voy a poner el puerto K. Aquí está el puerto K. Y voy a configurar el puerto K con el Data Direction Register para que esté de salida. Entonces ejecuto esa instrucción. Ahí está. Ya lo puse de salida. Y voy a poner en 0 el Data Direction Register del puerto, el bit 0 del puerto D. Lo ejecutamos. Ahí está. Le voy a cargar un 2 al registro R16. Ahí le cargo un 2. Y ese se lo voy a pasar al de las interrupciones externas. Aquí está. Aquí lo puedo ver. Aquí se va a ver un 2 en ¿cómo se llama? En esta dirección. Entonces ahí lo voy a ejecutar. Ahí está el 2, chequenlo por favor. Con este estoy configurando, con este 2 estoy configurando la IN0. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Y luego le voy a pasar un 1 al R16 y habilito la interrupción 0 de manera local. Creo que no lo hizo. No sé qué. Ah, no, sí lo hizo, perdón. No, no lo hizo.
Bueno, ahorita checamos por qué no lo hizo. Y ahí va a estar ejecutándose mi código, chequenlo porfa. Si yo regreso al código, puerto K, están encendidos. Bien, pero hay que habilitar nuestra interrupción. Nuestra interrupción debe de ser un flanco de bajada. ¿Ok? Entonces ahí lo habilito, la interrupción 0 con el PD 0. ¿Sí? Y ejecuto mi código. Voy a poner puerto K otra vez. Puerto K, puerto K. Aquí está el puerto K. Ejecuto mi código. Y si se fijan, no se está habilitando por la instrucción. ¿Sí? Como que no le está haciendo caso. ¿Por qué no le está haciendo caso? Porque no se está habilitando. Voy a explicar esa parte. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estábamos? No sé si era este o no. No se está habilitando el MSK. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer aquí es cambiar el tipo de instrucción. Lo voy a cambiar y le voy a poner un out. Un out. Voy a guardar. Y lo voy a volver a ejecutar. Bien. Aquí ya lo tengo. Hago mis instrucciones. Ahí configuro el ICRA. Y aquí voy a configurar el IMSK. Ahí está configurado el IMSK. Chequenlo, por favor. Fíjense. Por eso es que no funcionaba. ¿Sí se fijan? Entonces ahora sí. Habilito las interrupciones. ¿Cómo lo puedo ver? Aquí me voy al procesador. Ya está habilitadas las interrupciones. Miren. Están habilitadas. Y voy a ejecutar la carga de 0FF y lo voy a sacar al puerto. Aquí en el procesador, perdón, en los periféricos, voy a ver que se enciende mi puerto K. Aquí veanlo. Entonces es la primera vez que se ejecuta, se enciende, regresa al lazo infinito y va a estar mostrando, mientras que no se genere la interrupción, de que se enciende mi puerto. Entonces ahora sí, voy al puerto D. Voy al puerto D. Aquí está el puerto D y habilito mi interrupción. Chequenlo. Según yo, ahí no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque apenas puse el alto. Entonces va a ser en la siguiente. Aquí está. Lo bajo. Y lo bajo y lo voy a ejecutar. Me voy a puerto K. Y lo ejecuta. Ahí ya pasó la interrupción externa. No sé si se dieron cuenta. Se me olvidó decirles. Brincó la interrupción externa de manera automática. Lo complementó y ahí se lo togleó. Bien, hasta ahí no sé si tengan duda. Vamos a pasar a la simulación. Vieron que ya funciona nuestro código. Vamos a pasar a la simulación con Proteus. Entonces les voy a compartir el Proteus. Aquí tengo mi Proteus. Aquí está el Proteus. Y vamos a cargar nuestro código, ¿les parece? Vamos a cargar nuestro código. Voy a traer el pasado. Y le pusimos práctica con interrupciones del 2560. Y aquí le voy a dar el archivo .exe. Le digo que sí. Y voy a ejecutar mi código. Bien. Obviamente, aquí en la simulación, voy a dar un zoom para que ustedes lo vean. Chequen porfa. Aquí está tengo mi botón y tengo mis LEDs conectados al puerto K.
La primera vez manda unos. Y como tengo una lógica negativa, pues están apagados los LEDs. Si yo genero el primer botonazo a través de la interrupción 0, que es la que está aquí, te voy a subir ahí, tiene que detectar, ahí se está ejecutando un código que siempre está mandando ahorita lo que tiene R16, que es un FF. Si yo ejecuto esta interrupción, la tiene que atender. Ya la atendió y me togleó el estado. Chequen que ya encendieron. Ahorita va a estar mandando ceros hasta que yo vuelva a generar la interrupción. Genero otra vez la interrupción, se apaga, se prende. Ahí estoy generando interrupciones. Chequenlo por favor. Sin estar en necesidad de estar monitoreando el pulsador. Bien, hasta ahí no sé si tengan duda. Profe, para activar el reset, el botón de reset tendría que ser arriba de donde está el BCD, ¿no? Para activar el botón de reset, aquí, sí. Había que hacer un arreglo con un circuito para el reset. Viene en la hoja de datos. Pero ¿para qué lo quiere el reset? Todo no entiendo. Es que ya lo trae en la tarjeta. Es este de aquí. Pero, por ejemplo, si lo quiero aplicar en esa simulación, no hace nada, ¿o sí? En esta simulación, Ajá. pues es que no lo necesita porque cada vez que usted le dé stop y play es un reset. O sea, el botón de reset es como para el diseño ya del sistema embebido. Imagínese que usted tiene nada más el chip. Tiene que diseñar el circuito del reset para que cada vez que se trabe o lo que sea, ese reset, cuando usted lo presione, salte a la cero. No sé si me explico. O sea, si ya lo trae por default el embebido, ni siquiera me tengo que preocupar. Ah, ok. Ujú. Sí, o sea, el reset ya viene, ¿cómo se dice? Ya viene en la tarjeta principal, o sea, ya viene el circuito, que básicamente es un arreglo de resistencia y capacitor, con el botón, obviamente. ¿Estamos? Y requiere de ese arreglo de resistencia con capacitor, pues es como un arreglo para retrasar y no tenga rebotes. Pero eso ya lo trae la tarjeta, o sea, si ustedes quieren, ¿cómo se dice? Conectar el reset, no sé si funciona aquí, yo nunca lo he hecho, ¿para qué les voy a echar mentiras? ¿Verdad? Pero podrían implementarlo, a ver si funciona. La verdad no sé si funciona aquí en simulación, pero en el hardware sí funciona. Si ustedes hacen un código que esté haciendo una operación y cada vez que presionan el reset, pues, se vuelve a iniciar. Imagínense que está haciendo una operación de suma y resta y la está mostrando en un LCD. Entonces está aplicando operaciones ahí de suma y resta como si fuera un contador, pero cuando presiona el reset, se reinicia todo mi sistema. Empiezo otra vez en la primera instrucción de mi código. Entonces, para eso es el reset, básicamente para que reinicie en la primera instrucción del código. Aquí lo importante de este botón es que aquí entra una interrupción y yo le cambio el estado a mi programa. Chequenlo, por favor. Fíjense, cada vez que presiono, mando 0 o 1 al puerto. Pero en mi código principal no tengo ninguna instrucción que esté verificando cuál es el estado de la entrada. Solito lo hace. ¿Por qué? Porque es una interrupción externa. Entonces, pueden hacer su contador utilizando el PD0 y el PD1 y que el automático se incremente. Y con eso podrían ahorrar mucho código. Bien, hasta ahí no sé si quede claro esta de las interrupciones. Se fijan, es muy fácil, sencillo y es muy útil porque es un recurso que ya tiene el procesador como si estuviera trabajando en paralelo. Profe, ¿Sí? ¿puede volver el código? Sí, claro que sí. Voy a volverles a compartir el código y ahorita a ver si lo alcanzamos a hacer en C. ¿Tienen clase ahorita? Sí, ahorita a la 1. Ah, entonces si quieren mejor la del viernes, hacemos el código en C, ¿les parece? Sí, que si hubiera dudas, pues reforzamos esta parte, ¿no? Miren, aquí está el código otra vez. Voy a regresar al código. Lo que decía su compañera es, ¿dónde está el reset? Aquí está el reset. Cada vez que ustedes presionen ese botón del reset, salta a esta dirección 00.
Entonces, ¿qué significa? Que para mi código va a saltar aquí. Lo tengo hasta Ya. acá porque voy a, aquí todo esto, o sea, todo esto que está en azul, ahí va mi vector de interrupciones. O sea, no es más que son saltos a las subrutinas de interrupción. Básicamente es lo que es lo que va a ser mi vector de interrupciones. Entonces, esos subrutinas de interrupción, pues ya las voy a poner aquí abajo. Son estas. Que en este caso nomás activé una, de acuerdo a la configuración que hice con el EICRA y el EIMSK. Incluso aquí dice ¿cómo se llama? En los comentarios. Sí, pero si yo tuviera más, aquí las pongo abajo. Oiga, profe, a mí no me prenden los LEDs. Vale, prendo los LEDs porque No sé. sí habilitó el puerto acá. Chéquelo. No le, aquí, en esta parte, después del CLI, que no le haya puesto aquí por K. Tiene que ser DDRK. Porque si no le puso DDRK, no se configura el puerto. Sí, sí está DDRK. ¿Sí? O no sé si cambió la configuración es de STS out. Ah, sí. Cheque esa parte. El IMSK no funciona, no Ah, ya. funciona con el STS. Sí, me Cámbielo faltaba con eso. out. ¿Sí? Déjalo construir. O la otra que también pueden hacer aquí es un SBI MSK, 0. Y también va a funcionar. Bien, esas son las particularidades que tiene, ¿cómo se llama el software? No sé si se dieron cuenta. Sobre todo es por las direcciones. Si ustedes le ponen un out a EICRA, a esta instrucción, les va a marcar que está fuera de rango. Y no tanto por el micro del 2560, sino por el 328, que se sale de la dirección. Ya. Sí, profe, sí era eso. Entonces eso es algo bien importante. Cuando utilicen registros de configuración o puertos, hay que revisar si esos registros están en una dirección más externa, se va a tener que usar la instrucción STS. Si están en direcciones pequeñas, es lo que pasa con este registro, el IMSK. Está dentro de una configuración de registros que están muy pegados al inicio, entonces tenemos que usar out. ¿Por qué? Pues así está el procesador. No sé si al momento que se traducen las instrucciones, ya lo que es código binario, no sabe qué hacer, aunque no marca error, ¿verdad? Profe, mi pregunta del reset Eso era es algo importante. porque en el cronómetro que nos pide dos botones, uno para pausar y uno para reiniciar. Ujú. Entonces yo quería conectar el botón ya encontré la manera, sí, de conectar al donde dice Ya le reset, entendí lo conectar un que quiere botón. hacer. Sí, ya le entendí lo que quiere hacer. Eh, ¿Sí es válido o no? Sería una función rara, según... mm, o sea, sería una función rara. Bueno, sí funcionaría. ¿Por qué? Porque nada más va a ser el cronómetro, no sé si me explico. Pero imagínese que hiciera, no sé, otra tarea en paralelo. Que aparte del cronómetro, que estuviera mostrando, no sé, una fecha, por ejemplo. Ese es, ya les di el tip del proyecto final. Pero es que imagínense que usted muestra una fecha y que muestra un cronómetro, como el caso del reloj o del celular. Si yo le aplico el reset directamente, se resetea todo el sistema. Y la idea Pues del ahí botón no es interrupción, que ¿no? resete todo el sistema, sino que nada más resetee el estado del cronómetro. Con una O sea, interrupción externa, con ¿no? una interrupción externa se puede. Exactamente. Entonces, lo único que va a hacer su programa es contar tiempo. Pero si ustedes investigan lo del timer, también va a ser de una manera muy sencilla, porque el timer ya cuenta solo. Y ya se resolvería todavía en otras pequeñas líneas de código. Si se fijan, ahorita lo que nos ahorramos fue el poleo. ¿Están de acuerdo? Entonces pueden, así como está aquí en el código, esta interrupción cero,
que sea el reset. Entonces, si mi contador lo tiene, no sé, un registro, aquí yo le pongo 0 y ya. Que la función principal haga todo. ¿Están de acuerdo? Si en la interrupción 1 es la pausa, habilito una bandera, ¿sí? O le doy un estado al registro, y si es ese estado, que no haga nada, y ya. Profe, y no, cuando empieza el programa en la simulación, ya debe empezar a contar, ¿no? Ah, eso también eso se supone que debe empezar, porque no se los restringí. Ujú. Pero como van a usar el 2560, también estaría chido que le pongan uno de inicio, ¿no? De start. Y ¿Será se que se me podría olvidó poner de decir? que cuando está en stop, Estar stop. O el de pause, el mismo de pause, ¿no? ajá, el de pausa, pero El por mismo ejemplo, de si está, pausa se puede usar para que vuelva a arrancar. Que ah, sea ok. el start y el pause. Nada más ahí habría que revisar una bandera. Cuando Una sea la pregunta, primera vez, cuando sea la primera vez, no, incluso no necesitan. Es como esto del toggle. No necesitan, o sea, la primera vez que arranque el programa no va a hacer nada hasta que reciba la interrupción y ya. Y cada vez que la reciba, cambia de estado. por ejemplo, si está en pausa y lo queremos volver a poner, no tiene que hacer reinicio, sino de ahí mismo de donde se queda, ¿verdad? Seguir. Exactamente. Ok. Ujú. Y la primera vez nada más la primera vez no va a arrancar ningún código hasta que se presione la interrupción de pause o play pause. Incluso así están, ¿no? ¿Cómo se llama? Los dispositivos de reproducción sí, los que se fabrican, el play y el pause vienen juntos, ¿no? Es Sí. como un inicio. Entonces sí, lo pueden hacer. No es que se me olvidó indicarlo ¿cómo se llama? En la práctica, pero sí, se los voy a proponer. Bien, hasta ahí no sé si tengan duda. Si no hay duda, nos vemos el viernes, vemos el código en C y a ver si alcanzamos ya a ver otro de los recursos. Incluso quería hacer otra práctica para que sea más, ¿cómo se dice? Más fructífera. Esta práctica fue muy sencilla. De eso se trataba, que fuera muy sencilla, que vieran cómo es que se ejecuta. Pero podemos hacer ya un poquito algo más elaborado, ¿verdad? Con interrupciones. Y la vemos el viernes, ¿qué les parece? Bien, entonces si no hay duda, Dale, profe. nos vemos el viernes. Sí, el viernes ya les voy a dejar el examen. No se los voy a dejar luego en la hora de clase, o sea, la parte práctica. Se los voy a dejar ya ¿qué serán? Como en la tarde, sí, para que tengan desde el sábado hasta el otro viernes. Sea una semana completa, Profe, ¿sí? ya ve que dijo que las prácticas es en equipo, ¿solamente es las Sí, 6 o las no, dos? todas las pueden hacer en equipo, nada más. Lo que sí me importa es que suba cada quien su reporte. Avísenle a los demás, ¿sí? O sea, yo no estoy en contra de que trabajen en equipo, sino más bien lo que quiero es que en aula virtual, como en aula virtual cada quien aparece, necesito que estén sus evidencias de ustedes, nada más. ¿Están de acuerdo? Y con eso ya les valoro. Pero también Y cada quien tiene que hacer su propio reporte o puede hacer uno para no, los no, dos. puede ser un solo reporte, acuérdense. O sea, como es en equipo, hagan un solo reporte, nada más que cada quien lo suba. ¿Sí? Ah, ok. Sí, o sea, En el no es que reporte, hagan tres reportes, sino uno solo. y en Pero en ese el aula reporte virtual tienen que que se vea venir, reflejado cada quien lo subió. Sí, perdón. en ese reporte tienen que venir los nombres de los tres, ¿no? Ah, eso sí, claro. Sí, o en el que suba De cada cuál- quien, que cada quien ponga su nombre. Ahora sí que. Sí, no, o sea, lo que sí necesito es que traiga su nombre. O el nombre de los tres. Por eso les pedía, ya que les pedía la lista de los equipos, por si a alguien se le olvida poner su nombre, pues ya sé que es el equipo y le puedo poner su práctica. A Sí, menos de profe, que, ahí me a mandaron menos de los. que un integrante o dos integrantes digan, no, es que este chavo no trabajó y también eso suele suceder, ¿eh? Y si alguien me dice eso, pues entonces los penalizo. Ya se ha dado, bueno, ahorita estamos de manera en línea, pero en presencial, sí se ha dado que hay gente que dice, no, pues él no trabajó y pues ahí sí me los tengo que ejecutar. Pues no se trata de eso, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes
vean con quién se juntan y puedan trabajar. Bien, hasta ahí no sé si tengan dudas. Creo que vamos bien. Vamos a buen ritmo. Sí, el viernes a ver si vemos, a ver si esperamos alcanzar a ver otro de los periféricos, pero llevamos buen ritmo y tenemos 2 semanas, esta semana y la que sigue, estas dos que siguen, pero pudiera ser que les pida la otra, todo dependiendo de cómo vamos avanzando. Pero va a estar fácil, ustedes no se preocupen, van a ver que va a estar fácil. Ya vi que todos están haciendo más o menos, la mayoría están haciendo los ejercicios, ya vimos algunas asesorías. Entonces, nada más el examen teórico, que es el otro 50, pues ahí sí pónganse a estudiar poquito de las tareas, porque de eso lo voy a hacer. ¿Vamos? O sea, el práctico va a ser que ustedes hagan algo, que resuelva una problemática, por ejemplo, como el cronómetro. ¿Verdad? A lo mejor puede ser hasta el cronómetro, y ya. Si lo hacen, pues ya quedó. Pudiera ser, ¿verdad? Estoy pensando por ahí en otra práctica que sea más, que utilicen otras cositas. Y, el teórico, pues ese sí va a ser individual. Sí, la idea es ver cuánto más o menos han aprovechado cada uno de ustedes. Pero igual, o sea, no, tampoco si les va mal en la parte teórica, no significa que no les considere la parte práctica, ¿no? O sea, aquí es 50 y 50, o sea, yo promedio. Entonces, si a uno le fuera muy mal en la parte teórica, que sacara un 3, por ejemplo, 3 por 5, 15, tiene 1.5, más si sacan 10 en la parte práctica, tienen un 7 casi, o sea, 6.5. Entonces, la idea es ayudarlos, pues, no es tanto perjudicarlos, ¿estamos? Pero también ustedes revisen como equipos que sí estén trabajando, porque acuérdense que eso yo no lo puedo ver. O sea, la parte práctica no la puedo ver yo, pero sí asegúrense de perdido de estar haciendo las partes de las prácticas. No está tan complicado porque nomás es cuestión de que ustedes repasen. Hay algunos códigos que ya que se los he compartido, otros códigos que ustedes han generado, que es la idea, vayan creando su propia lógica, pero ahí vamos bien. Bien, si no hay dudas, nos vemos el viernes, jóvenes. Cuídense y estamos en contacto, ¿sale? Sale, profe, cuídese. Gracias. Muchas gracias, hasta luego, jóvenes.